hablemos brevemente con Silvia Saravia, dirigente social de Libres del Sur. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Silvia, empecemos por el impacto de la inflación, que claramente perjudica más a los sectores populares, que claramente están complicados por la inflación, porque afecta al consumo, a la base de la pirámide, que es la comida siempre. ¿Cómo lo ves y cómo lo ves hacia adelante, Silvia? Bueno, en realidad nuestra medición en el área metropolitana nos dio un poquito más abajo que el INDEC Mira, en los negocios de cercanía y creemos que esto tiene que ver con también una baja del consumo. Nos mira. parece que hay una parte que tiene que ver con esto y bueno, y con que se ve esa necesidad y bueno, y realmente el consumo se ha deteriorado muchísimo. Así que nos parece que también tiene que ver un poquito con esto. ¿Y qué sería? ¿Gente que pasa hambre, Silvia? ¿O que dosifica las compras? ¿Qué fenómeno social detrás real, digo, de carne y hueso? Mira, lo que nosotros vemos es varias familias que hacen la principal comida una sola vez al día Mira y vos. después te la va pasando. Mm, Algunos prácticamente no cenan o cenan muy poquito y bueno, y se consumen muchas harinas o lo que llene la panza. claro. Esa es la realidad, o sea, alimentos ya han quedado muy lejos, las frutas fundamentalmente, que están carísimas. Bueno, ahora de nuevo el repunte de las carnes, pero bueno, el pollo había venido aumentando muchísimo, que en general es lo que se pasó a consumir más, aunque se consuman las alitas o la carcasa, que es lo más económico. Claro. Bueno, en este último tiempo, cuando la carne se mantuvo en el precio, el pollo aumentó un montón. Que eso, Pero bueno, sí, no, digo, huelga decirlo, pero aclarémoslo, tiene consecuencias perniciosas para la salud. bueno, esto es algo que se ha detectado ya desde hace mucho tiempo, pero creemos que son cosas que después se ven un poquito más a mediano plazo, ¿no? O sea, la baja sobre todo de talla de los chicos y después, bueno, la mayor cantidad de casos de obesidad. Claro. Y esto tiene que ver directamente con que el consumo de los alimentos son alimentos de baja calidad eh, y que quizá uno no dice, bueno, se observa que hay hambre, como quizás puede estar pensándose, no sé, en alguna época o en algunos lugares más focalizados. Lo Mm. que sí sucede esto, ¿no? Se llena la panza mucho con alimentos que no son los recomendados Claro. ni siquiera por las guías alimentarias del Ministerio de Salud. Claro. Silvia, esta medición que hacen ustedes de Libres del Sur, ¿dónde es? ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿En dónde? No, es en más de 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Está segmentada la medición porque se hace también en otras provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también se hace, bueno, en más de 20 provincias en todo el país. Y bueno, y evidentemente hay diferencias en cómo dan esos indicadores. El indicador que yo te planteaba recién, que nos dio un poquito más abajo del promedio que planteó el INDEC, es el del área metropolitana de Buenos Aires. Bien. Silvia, atado al problema de la inflación está el reclamo que vienen haciendo desde las organizaciones sociales respecto a la suspensión de los potenciar trabajo, ¿no? Estos 150.000 planes. ¿Cómo está esa situación hoy día? Bueno, tuvimos una reunión en el día de ayer con varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Hay distintas situaciones. Evidentemente, esta validación digital o Mm, auditoría digital que se planteó tiene distintos aspectos. Una parte, una porción que no logra hacer la validación digital por distintas situaciones, por dificultades para recuperar los mails, pero también por dificultades para hacer lo que es la validación facial, que no es sencilla, si a alguno le tocó alguna vez hacerlo, no es mm, sencilla, y tenés que tener un celular con cámara frontal, con una serie de cuestiones que a veces no están. Y bueno, que cuando nosotros como organizaciones buscamos hacerlo, también no podés hacerlo masivamente, porque una vez que desde un mismo dispositivo
validas a 5 personas, ese dispositivo se bloquea. Bueno, hay una serie de cuestiones y no hemos visto voluntad del Ministerio de efectivamente garantizar el acceso a hacer esa validación. Y además con el problema agravado de que muchas personas lograron hacer la validación, les salta en la aplicación que ya están validados y después se han encontrado suspendidos de todas maneras. Bueno, todas estas cuestiones no es que lo estamos planteando ahora, lo venimos planteando del año pasado, pero ahora nos hemos encontrado, hemos hecho el reclamo sobre esas personas que han validado y de todas maneras fueron suspendidas. Y en el día de ayer no nos responden qué va a suceder con esas personas. No solo eso, digo, no tenemos cronograma de entrega de alimentos de febrero, o sea, volvemos al clásico, ¿no? Ya el clásico es que se demoren las entregas de alimentos, que nos digan que no tienen plata para las herramientas y los insumos, siendo que habían dicho que a partir de esta suspensión ese dinero se iban a usar para herramientas e insumos. Bueno, la verdad que la reunión de ayer fue, vamos a ver cómo lo resolvemos, no tenemos nada confirmado, no tenemos la plata disponible. Mira, la verdad que fue una tomada incluso de pelo, porque la única respuesta a los puntos presenciales fue que se va a extender el horario de atención en el punto de la Ciudad de Buenos Aires en La Boca y que pusieron un nuevo punto de atención en 11. Insistimos en que somos un país federal, Claro. ¿sí? 24 provincias, solo en la provincia de Buenos Aires 135 municipios. No puede darse esa respuesta a una situación que es muy dramática porque, como decíamos antes, la inflación está golpeando duro. ¿Y cómo sigue la negociación o la protesta? No sé qué tienen previsto. No, hay una jornada nacional el día de mañana. Ajá. A partir de las 15 horas nos vamos a estar concentrando en la Ciudad de Buenos Aires, en Independencia y 9 de Julio y en el Obelisco. De allí vamos a ir a Desarrollo Social y pensamos quedarnos a acampar hasta mañana, hasta Bien. el jueves, perdón. O sea, van a cortar la calle ahí en el centro, frente a Desarrollo Social. ¿A partir de qué hora, Silvia? Y calculamos que a las 16 horas estaremos en Desarrollo Social. O sea, la concentración comienza a las 15 en Obelisco y en Independencia y 9 de Julio. Y caminan esas cuadras hasta Independencia y se quedan ahí, acampando, pasando la noche. Claro, hasta San Juan y 9 de Julio y hasta Moreno, digamos, es como el punto de llegada. Pero bueno, en general las columnas ocupan varias cuadras. Bien. Y más cuando pensamos en hacer un acampe, ¿no? Está claro. Silvia Saravia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Saludo grande. Bueno, cortes mañana en el microcentro a partir de la tarde, de las 3, 4 de la tarde, así que a prestarle atención.